El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 49 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas y vamos a hablar precisamente de un convenio que se firmó recientemente. El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, el CONADIS, también el CNE y la Federación Nacional de Operadores de Transporte de Taxis, FEDOTAXI, precisamente para facilitar el transporte para el programa Voto en Casa a escala nacional y también así que se garantice pues la participación y del grupo de atención prioritaria a las personas con discapacidad prevista para el 7 de febrero próximo. Para hablar sobre este tema estamos ya con Javier Torres, él es presidente de CONADIS. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Bueno, cuéntenos un poco en qué consiste la campaña y el convenio que ustedes han firmado. Bueno, principalmente lo que se logra es que después de 15 años de hacer la campaña Tienen Derecho a Votar. Esta campaña venía trascendiendo desde esas épocas y principalmente con la Federación de Personas con Discapacidad, CONADIS, en ese tiempo Tribunal Supremo Electoral, ahora CNE, y FEDOTAXIS, hoy era con las asociaciones o las diferentes grupos, cooperativas de taxis del país. Lo que nos permite en este proceso es, ante las circunstancias económicas también que tuvo el CNE por la convocatoria a estas elecciones, le ampliamos el proceso directamente con FEDOTAXIS y el CNE para que se pueda lograr que los carros y vehículos de taxis de los señores taxistas que nos van a apoyar se pueda dar para las 653 personas que tienen el voto en casa. ¿Qué significa? Que por cada junta receptora del voto, que son 172 rutas de juntas móviles, tengan alrededor de 334 vehículos. O sea, significa por cada junta se van a movilizar 2 taxis con la seguridad, con la urna y con el equipo que se acercará a cada uno de los 653 hogares que ya se han identificado a nivel nacional y que ya se registraron y que están inscritos para el voto en casa. Lógicamente, para nosotros era importante, hubiera sido el tener un grupo mucho más amplio, pero ante las circunstancias de reducción de presupuesto, se logró establecer esos 653 beneficiarios, lo que permitirá garantizar que esa movilización de la Junta Receptora del Voto está garantizado con bioseguridad, como también el acercamiento a la casa de la persona con discapacidad que va a votar para que pueda recibir en el sobre las diferentes papeletas, ejecute su sufragio, directamente devuelva a la Junta Receptora del Voto y pueda seguirse, se puede entregar en cada una de las juntas en cada una de las provincias para que sean contabilizados ya el día de las elecciones, igual que los demás juntas receptoras del voto del país. Serían entonces 653 personas las que están inscritas y las que se beneficiarían precisamente de este convenio y de este programa específicamente. Exactamente, esa es una parte del programa. El otro programa es el de Tienen Derecho a Votar, donde hablamos que, por ejemplo, en el año anterior, en la última elección del 2019, de 395.588 personas, sufragaron 298.966. O sea, el 75.58% del padrón electoral de personas con discapacidad, que no es obligatorio, que es optativo, o sea, la persona con discapacidad es opcional su voto. Ahora, en cambio, hemos tenido un crecimiento del padrón electoral y estamos hablando de un 7%. Ahora están registrados en el padrón electoral 426.738 personas con discapacidad, con las cuales justamente en el proyecto con FEDOTAXI lo que vamos a lograr es que se inscriban por medio de la página web del CONADIS. Ahí tienen cómo inscribirse, está digitalizado completamente todo el proceso accesible para que la persona que desee acceder al servicio del taxi, significa que el taxista ya tendrá establecida su dirección, nosotros estableceremos la placa del vehículo que le recogerá de su hogar, lo llevará directamente al centro de donde sufraga la persona con discapacidad y lo retornará a su hogar, lógicamente garantizando también la bioseguridad de la persona con discapacidad y en el caso de que exista un acompañante a esas 2 personas movilizarles y darles la garantía de este proceso sea seguro para cuanto la persona con discapacidad tenga el alcohol o las medidas necesarias para su movilización.
Lógicamente, esto nos permitirá poder tener mayor afluencia directamente en los centros electorales, en los recintos electorales de todo el país, como lo hemos venido haciendo hace 15 años y cumpliendo con la mesa de atención preferente, la priorización en la votación, el voto acompañado, la plantilla braille y todas estas medidas que han sido un hito siempre para representar a Ecuador como uno de los países donde se tiene mayor acceso hacia la participación ciudadana en un acto que es el sufragio en las elecciones. Ahora, quisiera un poco que nos explique las modalidades del voto destinados para este grupo poblacional. Estábamos hablando de, por ejemplo, el voto en casa. ¿Cuáles nomás son las modalidades que están dispuestas para este proceso? Bueno, el voto a casa es que la Junta Receptora llega al hogar directamente y lo que va a hacer es externamente, ya no va a ingresar la Junta Receptora del voto a la casa, por ejemplo, ¿sí? Lo va a hacer en un lugar que esté ya predestinado, que ya se hacen las visitas con anterior tiempo, donde se le entrega directamente el sobre con las papeletas de votación, sufraga en ese momento, a vista como se diría, de la persona de la Junta Receptora del voto y de la policía que hace el acompañamiento. Al ya sufragar, se devuelve ese sobre y se le reintegra a la Junta Receptora del voto para depositarlo en la urna, y esa urna es trasladada a la Junta Provincial, donde directamente se espera para el día de las elecciones sea contabilizada. Los otros tipos de votaciones, lo que tenemos es la mesa de atención preferente, donde también existe la plantilla braille para personas no videntes que quieran aplicar en el caso de elección que se está definiendo de presidentes, que va a ser una plantilla bastante extensa y grande, ya que hay cerca de más de 15 candidaturas. Entonces hay que diseñar una plantilla mucho más amplia de las que en veces anteriores ha sido más pequeña. Y en atención preferente lo que hace es la persona se acerca a esa mesa de atención preferente, el coordinador o la persona que esté encargada de esa mesa de atención preferente tiene que acercarse a la Junta Receptora del voto donde está la persona inscrita. Con el presidente se acerca y le presenta la cédula, y con la seguridad un militar acompaña al presidente de la Junta, le hace votar en la mesa de atención preferente, regresa, devuelve el voto, directamente el sufraga se pone en la urna y de ahí se le da la papeleta de haber votado a la persona con discapacidad. Igual, si hay discapacidades que no son severas y que son moderadas, la persona con discapacidad tiene atención preferente en la cola directamente, y si es que hay votos, en cierto modo, que la persona no quiera aplicar plantilla braille, los no videntes, o otro tipo de discapacidades, puede tener el acompañamiento de un familiar de confianza para que pueda acceder en la fila y teniendo atención preferente para que se pueda atender el voto. Además de esto, el CONADIS tendrá 785 observadores a nivel nacional. Como siempre, hemos preparado la observancia sobre el proceso para poder entregar los informes actualizados de cómo ha ido funcionando los procesos durante todos estos años. Ahora, quisiera un poco también que nos amplíe respecto a las medidas de bioseguridad que se han tomado, que se han activado, cómo se ha preparado también a todas las personas que van a participar, considerando que precisamente las personas con discapacidad son parte de un segmento de población vulnerable ante COVID-19, ¿no? Claro, la base principal es lógicamente garantizar, por ejemplo, el uso del alcohol, el taxi que va a estar protegido por medio de los acrílicos que tienen la parte intermedia del vehículo. La persona tiene que estar con su protección. Nosotros, cuando ya hagamos el contacto directamente por medio de su inscripción al correo electrónico o por teléfono, nosotros le vamos a atender dando las especificaciones muy claras. En la Junta Receptora del voto directamente tiene que haber el distanciamiento, como también en la mesa de atención preferente, donde se tendrá los cuidados que se está estableciendo entre el COE y el Consejo Nacional Electoral para establecer las medidas de bioseguridad necesarias para que en los recintos electorales se tenga la previsión establecida, el distanciamiento, el cuidado, la mascarilla, el uso de mascarilla, y lógicamente esto permitirá que la persona con discapacidad pueda tener esa bioseguridad en cierto modo para que pueda ser atendida de manera más segura. También quisiera preguntarle sobre la campaña que ustedes llevan, tienen derecho a votar. ¿Cómo ha sido la evolución respecto a la promoción, a promover la participación de este segmento poblacional? Usted nos había explicado que hay un aumento del 7%. Quisiera saber si esto es con relación al año pasado o cómo ha ido también esta evolución de participación de las personas que tienen discapacidad, precisamente fruto también de esta campaña y de las iniciativas que ustedes llevan adelante.
Claro, principalmente cuando nosotros vemos la relación de los 395.588, se sufragan 298.966 personas. ¿Qué significa? Esto es el 75.58%. O sea, tenemos un ausentismo de 24.442. Cuando nosotros comparamos con nuestra estadística, estaba en crecimiento, o sea, el ausentismo es menor de las personas con discapacidad. ¿Qué significa? Que existe un compromiso ciudadano al no tener la obligatoriedad de votar, porque es optativo el voto de las personas con discapacidad, como de la tercera edad. Entonces nosotros vemos que el compromiso que existe del ciudadano con discapacidad es bastante fuerte, porque estamos hablando casi de 300.000 personas que sí se acercaron a sufragar en los recintos electorales. Lógicamente, cuando establecemos la relación del nuevo padrón electoral, que es emitido por el Registro Civil hacia el Consejo Nacional Electoral, encontramos ese crecimiento del 7%. Lógicamente es porque en definitiva van cumpliendo años, edades de avanzado, entonces se va viendo que hay un crecimiento en el padrón electoral, lo que nos significa en cierto momento dado que nosotros son ciudadanos ecuatorianos que tienen la atención preferente al voto, ya que su cédula de ciudadanía le da la capacidad para ejercer el voto, no directamente el carnet, sino la ciudadanía. Lo que se hace es establecer la modalidad del voto y la priorización del voto hacia las personas con discapacidad. Entonces, para nosotros es importante ver que esta plena participación democrática, hablemos desde la instancia del sufragio, es importante porque se habilita los procesos electorales y que han sido ejemplo y reconocidos a nivel internacional y que se ha multiplicado en otros países también. Para quienes van a ser parte precisamente de las diferentes modalidades que se van a llevar a cabo el 7 de febrero para las elecciones, ¿cómo fue el proceso de sensibilización o cómo van a trabajar también respecto a cómo tratar, cómo llevar a cabo en las condiciones necesarias el voto, las diferentes modalidades para las personas con discapacidad? La parte primordial es que como ya hemos venido trabajando en el lenguaje positivo, en las capacitaciones y formación de las juntas receptoras del voto, los capacitadores e instructores fueron capacitados del Consejo Nacional Electoral. Estos a la vez son multiplicadores de los procesos de capacitación a los diferentes miembros de las juntas receptoras del voto y dan los instrumentos digitales. Antes eran impresos, los instrumentos digitales están establecidos cómo debe ser la atención efectiva preferente en las diferentes modalidades. Lo que significa que esa capacitación no queda solo en la Junta Receptora del Voto, también queda en el Ejército Ecuatoriano, en los miembros de las Fuerzas Armadas, como también queda en la Policía Nacional, significando que esa sensibilización, esa formación y capacitación permite que pueda darse acorde a las necesidades y, por ejemplo, a los acercamientos de los vehículos, de los taxis que vienen con un sticker, dice tienen derecho a votar, viene pegado en el parabrisas, entonces tiene el acceso a la parte más cercana de la puerta del recinto electoral. Lógicamente, esto facilita que el ciudadano o policía nos permita estacionar en ese momento, baje la persona con discapacidad, se dé una vuelta y la pueda retornar a recoger. Entonces, todas estas sensibilizaciones y capacitaciones se les ha venido planificando desde hace mucho tiempo, ya se las vienen dando también, y lo importante también es capacitar a quienes son de las cooperativas del taxismo ecuatoriano. También de manera virtual les vamos capacitando y formulando en la atención efectiva. ¿Qué significa? Que tengan cuidado en la movilización, el tipo de discapacidad, el tipo de ayuda técnica que puede necesitar la persona con discapacidad o que va con ella para que tenga una mejor atención. Ahora también sobre las personas que quieran ser consideradas, que tengan algún tipo de discapacidad y quieran recibir la atención, si nos puede ayudar, cómo lo pueden hacer, cuáles son las vías, si todavía permanecen abiertas y cómo realizarlo, ¿no? Las personas que necesitan este tipo de servicio, lo que pueden hacer primordialmente es entrar a la página web, pueden poner en Google Conadis Ecuador, cuando se abre, se inscribe, esa persona directamente a lo que se logra contactar en la página web pone su número de cédula. Al registrar su número de cédula se le va a desplegar sus nombres y apellidos y él tiene que completar la información pertinente que está desplegada en los requerimientos establecidos. Esa información nosotros la distribuimos con las diferentes cooperativas a nivel nacional por medios de Ferotaxi para el compromiso y les triangulamos, o sea, el contacto entre la persona usuaria
el señor taxista que nos va a permitir el trabajo y el control con nosotros que nos permitirá esa conectividad para indicar dónde tiene que votar, a qué horas le recoge y a qué horas tiene que hacer su sufragio. Entonces, es una nueva expectativa, una nueva experiencia para nosotros en este momento, ya que con el tema de la pandemia nos ha cambiado a todo lo que es la tecnología, aplicar la capacitación virtual, como también la inscripción, y desde lógicamente, el desarrollo de esta campaña tiene que ir de acuerdo a las necesidades específicas que hemos triangulado entre las diferentes instancias. Quienes no se hayan registrado, quienes no lo hayan hecho hasta el momento, ¿pueden aún hacerlo? ¿Hay algún canal a través del CONADIS para que puedan participar también? Por supuesto, ustedes en la página web del CONADIS va a estar abierta hasta el 15 de enero, tienen todo este tiempo, aproximadamente un mes, para poderse inscribir. Nosotros hemos hablado con el presidente de Fedotaxi, Jorge Calderón, quien nos está apoyando con los diferentes presidentes de todas las cooperativas del país. Entonces, todos estos 30 días ya pueden irse inscribiendo, está abierto completamente 24 horas, el proceso es gratuito, no hay que pagar el taxi, o sea, es apolítico también directamente esta campaña, y como hemos venido, los 15 años de trabajo y esfuerzo que hemos venido trabajando, ha tenido esos resultados positivos. La página web del CONADIS también, por favor, si nos recuerda. Es muy simple, si uno entra a Google puede poner CONADIS Ecuador y entra fácilmente, no tiene ningún problema. O si no, Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades .gov.es. Consejo de Discapacidades.gov.es. Ajá, exactamente. Perfecto. Quisiera también preguntarle, hay algunas personas que mientras hemos estado en esta entrevista han preguntado sobre el servicio del CONADIS, cómo pueden acercarse. Hay una persona, uno de los seguidores que está escribiendo que tiene un tema de discapacidad y que no ha recibido atención. ¿Cuáles son los canales? ¿Cómo podría hacerlo para recibir precisamente pues la atención prioritaria y la asesoría que da también CONADIS? En el CONADIS de la oficina de Quito se está atendiendo como igual que en las provincias de manera permanente, o sea, hacemos turnos directamente, ya estamos con un horario, antes era desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, ahora ya estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, no se han interrumpido los procesos, sino solo a los inicios de la pandemia, pero en este momento actual estamos atendiendo en el departamento jurídico y también atendiendo y recibiendo denuncias, demandas o requerimientos e inquietudes de los ciudadanos, así que pueden acercarse tranquilamente al CONADIS y que estamos dando la atención ahí. Finalmente, ya para cerrar la entrevista, me gustaría que nos dé algunas recomendaciones para los ciudadanos a la hora de salir a votar, para que lo hagan de la forma más correcta y lo necesario, las diferentes opciones que ustedes señalan también para que este proceso sea rápido, ágil y obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, la parte primordial aquí es el cuidado. La parte primordial, por Dios, es la mascarilla. O sea, ese es fundamental, el uso de mascarilla de la persona con discapacidad, esa protección, el distanciamiento casi siempre con la mayoría de personas y tener su frasquito de alcohol, si es que puede llevarlo, para tener el rato que tenga que coger el esfero, seguramente el bolígrafo para hacer la votación, el cuidado con la mesa cuando uno vota, poderlo limpiar un poquito ahí para que pueda, esos temas de bioseguridad estamos trabajando con el CNE, pero también la persona con discapacidad debe precautelarse dentro de su cuidado. Lógicamente el distanciamiento que debe mantenerse y buscar las mejores medidas en el caso de saludar con alguien, no tener el acercamiento, ni el abrazo, ni la formalidad que teníamos antes para saludar, sino más bien mantener ese distanciamiento que es la parte primordial para las personas con discapacidad. Muchas gracias por su tiempo. Listo, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos en esta campaña. Muy amables. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Javier Torres, él es el presidente del CONADIS, precisamente hablando sobre la campaña Tienen Derecho a Votar y las diferentes opciones que tienen las personas que tienen algún tipo de discapacidad para realizar y para ejercer su derecho al voto este 7 de febrero. Son las 8 de la mañana con 8 minutos en la primera hora.